Yo siempre he pensado que en el campo hay cosas que uno no debe intentar comprender. Hay caminos que es mejor no tomar, hay casas que es mejor dejar abandonadas. Y hay personas que aparecen en ciertos lugares por alguna razón que nosotros nunca llegamos a entender. Pero si hay algo que aprendí después de aquella tarde, es que cuando alguien te pida agua en medio del campo, más vale que tengas cuidado con lo que decidas hacer. Esto me pasó hace algunos años cuando aún trabajaba con mi tío en una finca bastante alejada del pueblo. Era una finca grande rodeada de platanales, de monte y algunos árboles frutales como cacao, maíz, mandarina, naranja. Pero había una limonera en particular como esta que siempre me había llamado la atención. Era muy grande, enorme. Y dentro de ellas un árbol que tenía las ramas que casi tocaban el suelo y el tronco torcido, muy viejo. Mi tío me decía que esa limonera y ese árbol en particular estaban allí mucho antes de que él llegara a esa propiedad. Mijo, esa mata ya estaba allí cuando compramos el terreno y ni se te ocurra cortarla. Yo casi siempre me reía cuando me decía eso. ¿Y por qué no? Mi tío nunca me daba una respuesta clara. Solo me decía, porque no todo lo que crece de la tierra le pertenece a uno. Yo pensaba que era uno de esos dichos y supersticiones de la gente más vieja. Eso hasta aquella tarde. Ese día terminé de trabajar un poco más tarde del tiempo acostumbrado. Calculo que serían aproximadamente las 5 de la tarde. El sol todavía estaba arriba, pero ya empezaba a bajar detrás de los árboles. El calor entonces se había hecho más soportable y desde el monte empieza a llegar ese olor húmedo cuando el día empieza a enfriarse. Yo llevaba una botella de agua en la mano y estaba de camino de vuelta a la casa. Para llegar a ella tenía que bordear una finca abandonada que limitaba con la nuestra. Esa propiedad llevaba ya varios años sin dueño. La casa estaba prácticamente absorbida por el monte. Las paredes tenían manchas de humedad y el techo se veía bastante deteriorado. Las ventanas permanecían cerradas, nadie vivía allí, o al menos eso era lo que todos decían. Cuando estaba llegando a la entrada de la finca, escuché una voz. ¡Joven! Me detuve. Miré hacia atrás. No había nadie. Seguí caminando y entonces escuché otra vez. Joven, ¿me puede regalar un poquito de agua? Esta vez miré hacia la cerca. Ahí estaba, una mujer. Se encontraba parada junto a un árbol del otro lado de la cerca. Se veía una mujer mayor, aunque la verdad no sabría decir qué edad exactamente tenía. Vestía una blusa clara y una falda larga. Tenía el cabello recogido y su mirada puesta fijamente en mí. Lo primero que pensé es que se trataba de alguien que venía de alguna finca cercana. Pues claro, le respondí. ¿Está perdida? Ella negó con la cabeza. Solo tengo sed. Miré la botella, todavía tenía bastante agua. Así que me aproximé a la cerca, al lugar donde estaba ella, y comenzó a beber muy despacio. Después me devolvió la botella. Gracias. No hay por qué. Me disponía a continuar mi camino y de pronto ella me llamó la atención de nuevo. ¿Usted trabaja en la limonera? Me quedé quieto. ¿Cómo sabe de la limonera? La mujer no respondió, solo miró hacia el camino que llevaba hacia nuestra finca. Después volvió a mirarme y me dijo, esa limonera todavía está allí, ¿verdad? Sí. La mujer bajó la mirada y me dijo, entonces todavía no ha terminado. No entendí en ese momento qué quiso decir. La mujer levantó la mirada. Nada, pensé que estaba confundida. Le dije, hasta luego, y seguí caminando. Joven, me volvió a llamar. Me volteé y la mujer se encontraba parada en el mismo lugar. Mañana no pase por este camino. Me reí un poco y le digo, ¿por qué? Ella miró hacia la finca abandonada. Porque mañana no voy a estar sola. En ese momento no supe qué responder, así que solo seguí caminando. Cuando llegué a la casa, le conté a mi tío todo lo que había ocurrido. Yo esperaba que se riera, pero no lo hizo. Se quedó callado. ¿Cómo era la mujer? Se la describí inmediatamente.
Mi tío se quedó mirando al piso. ¿Qué pasa?, le dije yo. No me respondió inmediatamente. Después me preguntó, ¿y te pidió agua? Sí. ¿Y le diste? Por supuesto. Mi tío suspiró. No vuelvas a detenerte allí, me dijo. Yo la verdad pensé que estaba exagerando, pero ¿por qué? Entonces me dijo algo que hasta ese momento nunca me había contado. La mujer que vivía en aquella finca había perdido la vida hacía no muchos años atrás. Según mi tío, había sido una mujer que trabajaba la tierra y que cuidaba una limonera que estaba muy cerca de esa propiedad. Una tarde, durante una época de mucho calor, salió a buscar agua. Nunca regresó. La encontraron al día siguiente cerca de esa limonera. Había partido de una forma que nadie había logrado explicar con claridad. Mi tío me miró. Desde entonces, algunas personas dicen haberla visto varias veces por ese camino. Me quedé en silencio. ¿Y qué tiene que ver eso conmigo? Mi tío no respondió. Solo dijo, mañana no pases por allí. Al día siguiente hice lo que cualquier persona razonable hubiese hecho. No pasé por ese camino. Tomé una ruta más larga, pero alrededor de las 4 de la tarde recibí una llamada de mi tío. Necesitaba que fuera a revisar algo en la parte de atrás de nuestra propiedad. Así que tuve que salir enseguida y por ahorrar tiempo hice ese cruce por el mismo camino. Cuando llegué frente a la finca abandonada, recordé las palabras de esa mujer. No pases por aquí. Miré hacia la entrada. No había nadie. Seguí caminando, pero entonces escuché una rama quebrándose. Me detuve y volví a escuchar la misma voz. Joven, era ella, la misma mujer. Esta vez estaba sentada debajo de la limonera y había algo diferente. Ya no llevaba la misma ropa limpia que tenía el día anterior. Su vestido estaba sucio, tenía tierra en las manos y también parecía estar llorando. ¿Tiene agua?, me preguntó. Apreté la botella que llevaba en la mano. No quería acercarme y le respondí, sí. Ella extendió la mano. Por favor. No sé por qué lo hice, pero me acerqué. Cuando estaba más cerca de ella, sentí que me llegaba un fuerte aroma a limón. Era más fuerte de lo usual, bastante extraño. Las ramas de ese árbol de limón estaban llenas de frutos, muchísimos, mucho más de los que un árbol normal podía tener. La mujer bebió. Después levantó la mirada y me dijo, gracias, ahora ya puedes irte. ¿Por qué? Y ella señaló detrás de mí, porque él ya viene. Sentí un escalofrío y me volteé. No había nadie, y cuando volví la mirada hacia la mujer, ya no estaba. La botella cayó de mis manos. Miré alrededor y no estaba, solo esa limonera. Y entonces escuché que alguien se aproximaba, pero venía desde el interior de la finca. Eran pasos lentos, como si alguien mayor estuviera caminando sobre las hojas secas. No esperé a averiguar quién era. Salí corriendo. Llegué a la casa prácticamente sin aire. Mi tío me miró y supo inmediatamente que algo había pasado. ¿Pasaste de nuevo por ese camino? No tuve que responder. Me miró fijamente. Te dije que no fueras. Esa noche no pude conciliar el sueño, pero lo peor vino al día siguiente. Mi tío me pidió que lo acompañara a revisar una cerca. Cuando llegamos a ese lugar de la finca que daba junto a la propiedad abandonada, vimos algo muy extraño. La limonera de nuestra finca estaba totalmente cargada de limones, pero todos estaban concentrados en una sola rama. Era la misma rama que apuntaba directamente hacia la finca abandonada. Mi tío se quedó mirando fijamente y me dijo, no los toques. ¿Por qué? Señaló uno de los limones. Tenía una marca oscura en la piel. Parecían huellas de dedos. Era como si alguien lo hubiera apretado con fuerza. Pasaron varios días. No volvía a ver a la mujer. Hasta que una tarde mi tío llegó muy serio. Me dijo que había encontrado algo cerca de la limonera
de esa finca abandonada. Fuimos juntos. Debajo de unas hojas secas había un recipiente de barro abandonado, viejo, sucio, cubierto de tierra. Mi tío lo reconoció inmediatamente. Eso era de ella. Lo levantó. En su interior todavía había restos secos de algo. Mi tío me miró. Ella no perdió la vida porque estuviera perdida. Entonces, ¿qué pasó?, le pregunté. Me dijo que años atrás, después de una sequía muy fuerte, esa mujer había estado cuidando la limonera. El pozo de la finca se había secado. Ella caminaba hacia una vertiente de agua que quedaba un poco más lejos, con la idea de recolectar agua y traer a su casa. Una de esas tardes salió y nunca más regresó. La encontraron cerca de un árbol con el recipiente vacío. Según algunos habitantes más viejos, antes de partir, la mujer dijo que tenía mucha sed. Desde entonces y durante muchísimos años, la gente aseguraba haber visto a una mujer que pedía que le regalaran agua, que tenía sed y lo hacía frente a esa finca. Yo pensé entonces que todo había terminado, pero semanas después ocurrió algo que todavía me cuesta explicar. Estaba trabajando solo, ya cerca de las 5 de la tarde, y escuché una voz. Joven. Me quedé paralizado. Miré hacia ese mismo árbol de donde venía la voz. Y entonces escuché, gracias por el agua que me diste. Sentí un escalofrío, porque la voz esta vez no venía de la finca abandonada, venía desde atrás de mí. Me volteé rápidamente y allí, sobre ese camino de tierra, estaba esa imagen, la misma mujer. Pero en esta ocasión no me pidió agua, solo me sonrió y dijo, ya no tengo sed. Se alejó muy despacio hacia la finca abandonada. La seguí con la mirada. Cuando pasó junto a la limonera, desapareció y desde entonces nunca más volví a verla. Mi tío partió a otro mundo unos años después. La finca quedó en manos de su familia. La limonera sigue allí. Nunca hemos cortado ni un solo árbol. Y hay algo muy curioso. Cada año, cada vez que llega la cosecha, ese árbol en particular produce más frutos que todos los demás. Pero hay una regla que aún hoy todos respetamos. Nadie coge un limón de esa rama que apunta hacia la finca abandonada. Porque una vez, hace muchos años, uno de mis primos decidió hacerlo. Arrancó uno, se lo llevó a la casa y esa misma tarde había una mujer desde fuera del patio llamándolo, desde allá, desde el camino. Él salió y encontró una botella de agua vacía junto a la limonera. Y desde entonces nadie ha vuelto a tocar esa rama, a tomar un fruto siquiera. No sé la verdad si esa mujer estuvo realmente allí o si todo fue una coincidencia. O si, como decía mi tío, hay cosas que nacen desde la tierra que no necesariamente le pertenecen a uno. Lo único que sé es que cada vez que paso junto a esa limonera y me llega ese olor muy fuerte, recuerdo aquella tarde y siempre llevo una botella de agua conmigo por si alguien de nuevo tiene sed. Soy Renán Alaba Castro y estas son historias de mi tierra.